Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema del día de hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de Fátima. Y es una fiesta muy amada por todos. Yo creería que es una de las advocaciones más difundidas por todo el mundo, más aclamadas, más estudiadas, también por todos los acontecimientos y sucesos que alrededor de ella se dieron, como también las profecías que ella regaló a los 3 niños de Fátima, a Jacinta, a Francisco y especialmente a Lucía. Y esta fiesta especialmente nos evoca una realidad bellísima que se conjuga también con el Evangelio del día de hoy. Y es precisamente la esperanza del ser cristianos en un mundo que persigue, en un mundo que acosa a aquellos que profesan la fe en Cristo y en un mundo que busca mesianismos donde no hay, para opacar y obnubilar el mesianismo único y verdadero de Cristo nuestro Señor y Pastor. Quisiera en este día singular no solamente referirme al Evangelio de San Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30, que es el Evangelio que se utilizó para la fiesta y la solemnidad del Buen Pastor, solo que se toman unos versículos antes, y quiero hacer una pequeña referencia uniéndola al Evangelio, a la primera lectura, que es tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. Y nos dice el evangelista San Juan, en el versículo 22 del capítulo 10, que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Quisiera resaltar precisamente, hermanos, el tiempo en el que pone el contexto el evangelista. Nos dice que era invierno, y en esa realidad, en ese tiempo, los judíos le preguntan al Señor: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. A veces, hermanos, nuestra fe entra en invierno, entra en realidad fría, lluviosa, en una realidad en la cual casi nadie quiere estar. A nadie le gusta el invierno, o diría prácticamente a casi nadie. Pero normalmente el invierno es asociado a desolación, a aridez, a frialdad espiritual. Y nos dice San Juan que era invierno y los discípulos hacen esta pregunta por el mesianismo de Jesús. ¿Cuándo nos vas a decir, Jesús, que eres el Mesías? Dínoslo francamente para nosotros saber a qué atenernos, en otras palabras. Pero Jesús le dice: pero ya se los he dicho y no creen a mis palabras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí y no me creen. Contemplando este evangelio,
llega a la imaginación y al corazón esa actitud del Señor como de cansancio. Ya se los he dicho, de mil maneras se los he dicho, a través de palabras, con obras, pero no me creen. ¿Cómo más quieren que se los diga? Es también el reproche que nos hace el Señor el día de hoy. No me crees, no crees lo que yo te digo y no crees por tanto en el mesianismo que les predico. Entonces, ¿cómo quieren ustedes seguirme si no me creen? ¿Cómo quieren ustedes llamarme cristianos si no me creen? Y una de las palabras, hermanos, que el Santo Padre dio en su primera homilía en la Eucaristía que dio en presencia de los cardenales y de algunas otras personas, esta primera Eucaristía realizada por el Santo Padre, algunos están refiriendo a las palabras de esta homilía, que se las recomiendo buscar, está en el sitio web del Vaticano. Algunos ya llaman al Santo Padre como llamaron al primer león de la historia de la Iglesia, León I, que es un doctor de la Iglesia, San León Magno. Y ante las palabras de este Papa en defensa de la doctrina de la Iglesia, en contra de todas las herejías que en ese tiempo estaban en detrimento del mesianismo y la persona de Jesucristo, muchos afirmaron en defensa del Papa y en la defensa que hacía el Papa a la Iglesia, San León Magno, muchos dijeron: Pedro ha hablado por boca de león. Y hoy, hermanos, estamos también viendo ese regreso, ese retorno de esta realidad. Pedro está hablando por boca del Papa León XIV. Porque si ustedes recuerdan las palabras de esta homilía o vuelven a esta homilía, la escuchan, la leen, entonces se van a dar cuenta que este Papa quiere que la Iglesia vuelva a la fe en Jesucristo, vuelva a creer en Jesucristo, vuelva a aceptar que Cristo es Dios y Mesías, que nos ha redimido y que tenemos que dar ese paso de seguimiento para amarle como ovejas. Y por eso el Señor luego le dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Lo que nos quiere decir el Señor es que para creer y para poder ver en Él el mesianismo que Él mismo encarna, entonces tenemos que ser de sus ovejas. Eso quiere decir que si tú no crees en Cristo, aún no eres de las ovejas de Cristo. Puedes, entre comillas, llamarte cristiano, pero no serlo. Como muchas personas se llaman humanos, pero parecen no ser precisamente humanos, sino animales por las obras que realizan. Y es que la respuesta que da el Señor a los judíos las da el Señor en dos vías: palabras y obras. Yo se los he dicho y he hecho obras, pero ustedes no me han creído. Por tanto, ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas me creen y creen lo que yo digo y por lo tanto saben de dónde vengo y hacia dónde voy. Si tú eres oveja del Señor, vas a creer lo que el Señor te dice y lo que el Señor hace en tu vida para proclamarle a Él Mesías y Dios, y por lo tanto para tú seguirle como oveja obediente, dócil y digna de ser llamada oveja de Cristo. Y en nuestro caso, por tanto, porque a las ovejas que seguimos a Cristo nos llaman cristianos, que es la primera lectura que nos habla el Evangelio hoy. Y precisamente quiero tomar, normalmente en el Shema no tomo la primera lectura, pero quiero hacer una pequeña referencia a la primera lectura porque nos habla de la persecución en la que vivían los primeros cristianos y por tanto de ese invierno en el que ellos estaban, que en medio de ese invierno nunca claudicaron, nunca renunciaron a la fe en Cristo. Es más, dice que fueron dispersados en la persecución provocada por la muerte y el martirio de San Esteban. Imagínense ustedes al ver, o nosotros como cristianos, al ver que un hermano nuestro, un hermano y el más joven de todos, es apedreado a sangre fría por todos los que estaban allí y lo perseguían, y que asimismo empiezan a gritar: harán con los otros. Pues simplemente llegamos en época de invierno y empiezan todos a correr por salvar quizás su vida, no por miedo, sino por salvar la vida para poder seguir extendiendo el Evangelio, porque la mayoría de los primeros cristianos querían darse y morir como Cristo, sufrir la misma muerte del pastor del rebaño, de Cristo Jesús. Y nos dice al final del texto
en el capítulo 11, versículo 26 de los Hechos de los Apóstoles, que fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos, después de, llenos del Espíritu Santo, realizar ciertas obras que dieron testimonio del seguimiento que ellos hacían de Cristo el Señor, del Mesías, del Dios entre nosotros. Y así, hermanos, entonces debemos estar y ser nosotros hoy, precisamente hoy, en una iglesia que está siendo cada vez más perseguida, primeramente sutilmente, de a pocos, pero poco a poco está siendo una iglesia cada vez más perseguida, y quizás va a llegar el momento y el tiempo en el que, como estos primeros apóstoles, vamos a tener que dispersarnos, empezar a ir a catatumbas y tener que ir muy discretamente para poder llevar el evangelio y la Eucaristía a aquellas personas que no tendrán ese acercamiento a la realidad propiamente cristiana, por llamarlo así. Y vamos a tener que dar la carne de Dios a aquellos que tienen hambre de Dios, y vamos a tener que llevar sangre de Dios a aquellos que tienen sed de Dios. Y esto hablándolo en términos simbólicos, porque lógicamente quienes llevan el cuerpo y la sangre son los sacerdotes, pero nosotros como cristianos estamos llamados a vivir una vida eucarística como ovejas del gran pastor, para también poder con nuestra vida, nuestra palabra y nuestro testimonio a su imagen y semejanza, ir a otros y llevar con nuestra vida ese cuerpo espiritual y esa sangre espiritual, siendo nosotros cristianos de vida eucarística. Hermanos, el llamado al que nos hace el Señor hoy es precisamente, hermanos, a darnos completamente al Señor, a darnos completamente a la divina voluntad, a esa obediencia a la cual estamos llamados para no ser reprochables ante su presencia, sino precisamente ser irreprochables ante la presencia del Señor, y en esa irreprochabilidad estar allí y ser de suma complacencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando lleguemos allá, a la divina presencia del Señor, el Señor nos diga: ustedes creyeron en mis palabras y en mis obras, y por tanto ustedes son de mis ovejas. Ahora te invito a que oremos juntos. Señor, gracias por tu amor, por llamarnos a ser ovejas de tu rebaño y seguir el camino de la salvación que nos propones. Danos la gracia de la fidelidad y, como nuestra Madre, la Santísima Virgen María, hoy ser dignos de ser llamados cristianos, seguidores de Cristo, hijos de la Virgen María y hermanos de Jesucristo nuestro Señor. Y en este día queremos hacer un acto de consagración a Nuestra Señora, a nuestra Madre, la Virgen de Fátima, que nos guíe en este tiempo del final de los tiempos de la Iglesia y nos lleve hacia el triunfo de su Inmaculado Corazón. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo en posesión vuestra. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí. Haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.